Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni Ávila. Espero que te encuentres muy bien. Dios te bendiga. Yo vivo aquí en la ciudad de Ensenada, California, México. Y bueno, me reúno en la Iglesia de Cristo en la colonia 89. Es un gusto para mí poder compartir este tema y espero que sea de gran edificación para ti. Ah, Primero que nada, has de recordar lo que sucedió en la selva, en esta selva de Amazonas, esta trágica devastación a causa del fuego, la cual devoró lo que es fauna, devoró lo que es mucha flora también. Y bueno, fueron hectáreas y hectáreas de pérdida. Así también, en diferentes partes del mundo, en diferentes ciudades, hubo pérdidas materiales, hubo pérdidas de hogares, y bueno, todo esto a causa del fuego. El pecado puede hacer también así lo mismo. El pecado puede consumir nuestras vidas. El pecado puede también eh, destruir aquellos frutos que hemos sembrado desde hace mucho tiempo. Quiero que te quedes conmigo en este mensaje, en este pasaje, y primeramente voy a proyectar. Me gustaría que antes de que empezáramos este mensaje, hiciéramos una oración. Vamos a orar. Dios Padre, vamos a tu presencia a través de esta oración para agradecerte porque permites que podamos ir a tu palabra, permites que podamos ver estas grandes enseñanzas. Y Señor, permite que haya cambios en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Señor, ponemos en tus manos todo esto y queremos concentrarnos en tu palabra, Padre. Te agradecemos y te pedimos todo esto en Jesús tu Hijo. Amén. Primero que nada, como dije ahorita, voy a proyectar lo que es este tema. Y bueno, ese tema es aclamemos a Jehová en toda circunstancia. Aclamemos a Jehová en toda circunstancia. Algo interesante pasa aquí en este pasaje, Joel capítulo 1, versículo 19. Joel capítulo 1, versículo 19. Y en este texto es donde va a estar basado este mensaje. Quiero que le demos lectura a Joel capítulo 1, versículo 19. Dice así: A ti clamo, oh Jehová, porque el fuego devoró los pastizales y la llama ha abrazado todos los árboles del campo. Otra vez, a ti clamo, oh Jehová, porque el fuego devoró los pastizales y la llama ha abrazado todos los árboles del campo. Algo muy interesante pasa aquí. Primero que nada, quiero que le demos un pequeño vistazo a lo que es este libro de Joel, del profeta Joel. Y bueno, Joel significa Jehová es Dios. Jehová es Dios. Y la fecha en que fue escrito este libro no se sabe exactamente. No data su profecía en el reinado de un determinado rey, por ejemplo, a diferencia de cómo lo hace Oseas, a diferencia de cómo también Amós nos presenta, ¿verdad? Pero bueno, un aproximado, según algunos eruditos, este libro fue escrito en el año 400 antes de Cristo. Y bueno, Joel era el profeta era profeta de Judá, y bueno, su ministerio estaba en Jerusalén. ¿Qué nos quiso decir el autor uh, con este libro? ¿Qué nos quiere decir? Primeramente, el asunto de la profecía fue porque estaban en una época de mucho pánico, un pánico nacional. Y bueno, esto ante los estragos de una invasión de langostas. El profeta ve la plaga como una importante advertencia del juicio que vendría, como dice en unos pasajes más adelante, el día de Jehová, el día de Jehová. Y Joel nos habla de que en aquel entonces había una hambruna terrible. Estaban pasando por esta situación. Y aún así, fíjense, todo el pueblo
era insensible y no se humillaba ante nuestro Dios. El primer capítulo, son 3 capítulos solamente. El primer capítulo describe lo que es la desolación causada por una incursión de langostas y termina con un gran clamor de parte de Joel para nuestro Dios. Clama a Jehová pidiéndole de corazón ayuda. El segundo capítulo nos habla del llamado de Joel hacia el arrepentimiento, así como también de la promesa de la misericordia de nuestro Dios. El tercer capítulo y último nos habla de la esperanza de bendiciones futuras, de la venida del Espíritu Santo y del día de Jehová. Bueno, ¿a qué se propuso lo que es este autor? ¿A qué se propuso este autor? A que entendieran los lectores originales que aún en las crisis futuras que iba a pasar o que pasaría el pueblo, Jehová, nuestro Dios, iba a manifestar su poder, iba a manifestar también lo que es su majestad, y todo esto en la destrucción de sus enemigos. Nuestro Dios iba a manifestar su poder en la liberación de aquellos que confían en Él. Regresemos al pasaje. Fíjense lo que dice aquí. Joel 1:19, a ti clamó Jehová. Y vamos a enfocarnos en esta parte, porque el fuego devoró los pastizales. El fuego devoró los pastizales. Las langostas habían destruido el alimento del pueblo. Y bueno, no había ofrenda entonces. Esto era lo que hacía lo que es las langostas. Las langostas estaban destruyendo el alimento del pueblo. ¿Te puedes imaginar esto? Los graneros estaban cayendo en la ruina y bueno, no había cosecha para guardar. Era una situación de crisis. Era una situación muy abrumadora. También así el ganado estaba bramando, estaba afligido, y el ganado va en busca de agua porque después de lo de las langostas ocurrió una gran sequía, una gran sequía. Esto fue muy terrible, la plaga de las langostas en este momento, en este tiempo, fue algo devastador. Y conocemos y reconocemos también que todavía existen estas plagas, todavía se encuentran en algunas partes del mundo y hacen la misma situación, hacen lo mismo, se comen toda la cosecha de los campos. Bueno, dice aquí, en esta parte, el fuego consume los pastizales. En esta segunda parte del pasaje, viene el fuego y las llamas y devoran los pastizales que había para las ovejas. Bueno, ¿qué nos muestra Dios aquí? Nos muestra su ira en ese tipo de fenómenos. ¿Por qué? Porque no estaban confiando en Él. Y bueno, el viaje de nuestra vida incluye un conjunto de crisis. Algunas son predecibles, algunas son esperadas y otras son de sorpresa. Algunas crisis son de desarrollo, otras crisis son de situaciones y probablemente ya has experimentado numerosas crisis. Tú ya sabes lo que es pasar por una crisis. El estar vivos significa que tenemos que estar siempre, constantemente resolviendo problemas. Siempre vamos a estar resolviendo problemas, pero cada situación nos da la oportunidad de desarrollar nuevas técnicas con el fin de conseguir mantener el control. Hay veces que tenemos que intentarlo una y otra vez porque nuestros primeros esfuerzos, pues, no nos ayudaron, no nos dieron un buen resultado. Un día nos podemos encontrar frente a un problema que va más allá de nuestra capacidad. Y bueno, cuando un problema es abrumador, cuando algo que sostenía nuestra economía, nuestra
lo emocional también, a lo espiritual. Cuando algo viene abajo y no funciona a través de esas tres áreas, pues bueno, empezamos a perder lo que es el equilibrio y a esto le llamamos una crisis. Las crisis son parte de nuestra vida, son parte de nuestra vida. Como decíamos ahorita, hay crisis de desarrollo y hay crisis de situaciones. En este momento, ¿por qué tipo de crisis estás pasando? ¿Por qué tipo de crisis estás atravesando? ¿Qué es lo que sientes ahorita en esta crisis? ¿Qué cosas en tu vida se han venido abajo? Quizá el fuego ha consumido alguno de tus pastizales. Quizás la pérdida de algún empleo. Quizás la pérdida de algún amigo. Quizás la pérdida de algún cargo en el trabajo. O también la pérdida de algún honor. O quizás has adquirido una nueva enfermedad que no tiene cura. No lo sé muy bien. Dios sabe cómo está tu corazón por aquello que estás atravesando. A veces eh, estamos en una sequía y a veces nuestra sequía dura mucho. A veces nuestra sequía se prolonga y queremos que ya se detenga. Estamos anhelando que el fuego de esta sequía pare para que ya no consuma nuestros pastizales. Queremos que pare la sequía por lo que estamos atravesando, donde el pecado se ha convertido en una plaga. Y esta plaga sabemos que es muy peligrosa porque cada vez nos aleja más y más de nuestro Dios. Quiero que leamos en la tercera parte de este versículo. Dice, bueno, lo voy a leer otra vez desde el principio. A ti clamó Jehová, porque el fuego devoró los pastizales. Pero quiero que notes también esto. Y la llama ha abrazado todos los árboles del campo. Y esto igual puede suceder con nuestras vidas. En vez del fuego, el pecado quema los frutos de nuestra vida. Quema los árboles que con mucho tiempo, con mucho amor hemos sembrado, hemos cuidado. Pero el pecado destruye, el pecado consume. Esto es muy, muy terrible. Esto es muy abrumador. La llama ha abrazado los árboles. Y bueno, el pecado hace lo mismo en nuestra vida, como decíamos. El pecado destruye todo aquello que con tiempo hemos sembrado. Y bueno, el pecado es como el fuego que hace brasas los troncos de los árboles. Destruye todo aquello que nos da vida. Destruye todo aquello que nos da también lo que es el aliento. Nuestros árboles espiritualmente, ¿cómo se encuentran ahorita? ¿Cómo se encuentran nuestros pastizales? ¿Cómo se encuentra nuestra situación ahorita? Cuando nuestros árboles espiritualmente hablando mueren, entonces se va perdiendo lo que es el oxígeno de nuestro Dios en nuestras vidas. Se va perdiendo lo que es la misericordia de nosotros mismos, desde nuestro pensamiento. Cuando realmente Dios siempre tiene misericordia para nosotros. Vamos perdiendo muchas convicciones. Vamos perdiendo nuestra relación con Él. Vienen más sequías cada vez a nuestra vida y no hay árboles frondosos para estar bajo la sombra. No hay frutos del Espíritu en nosotros. Y esto es terrible. Nuestros recursos se están agotando poco a poco y quizás ya no hay más en dónde buscar. No hay provisiones para alimentarnos espiritualmente
nuestra vida espiritual se pone cada vez en peligro de extinción. Yo te quiero preguntar en este mensaje, ¿acaso tú quieres una vida así? ¿Acaso queremos una vida así? ¿Qué nos quiere decir Dios a través de este pasaje, a través de este libro de Joel? ¿Hasta cuándo quieres seguir así? ¿Hasta cuándo quieres seguir viviendo en esa sequía espiritual? ¿Hasta cuándo quieres dejar que la plaga del pecado desaparezca esos frutos que Dios te da de gracia y misericordia? ¿Hasta cuándo? La plaga del pecado puede ser muy devastadora en nuestras vidas. El pecado puede consumirnos y el pecado no nos da buenos resultados. Quiero que vayamos otra vez al pasaje. En la primera parte dice, a ti clamo, oh Jehová. A ti clamo, oh Jehová. Joel clama a Jehová de una manera sincera y pone el ejemplo a los demás. Joel se da cuenta de la situación, Joel se da cuenta de lo que estaba pasando y él reconoció que sin Dios no podía solo, no podía el pueblo. Igual nosotros también. Tenemos que reconocer que sin Dios no somos nada, que sin Dios no vamos a poder pasar por ese tipo de crisis. Entonces clama a Jehová. Te invito a que clames a Jehová, como dice este pasaje, como dice en la primera parte. A ti clamo, oh Jehová. A ti clamo, oh Jehová. Y bueno, también así lo mismo lo hizo Pedro. Pedro clamó, sálvame, Señor. David clamó, escudriñame, oh Dios, escudriñame, oh Dios. Moisés clamó, te ruego que me muestres. Sansón clamó, acuérdate de mí. Isaías clamó, heme aquí, envíame a mí. Salomón clamó, susténtame, susténtame, oh Dios. Ellos también clamaron a Dios porque estaban pasando por una crisis muy fuerte, unas circunstancias terribles quizás. Yo te invito a que clames a Dios en todo tiempo, en tiempos buenos, en tiempos malos. A veces, cuando creemos que estamos bien con nuestro Dios, vemos que nos está yendo bien, ya no queremos aclamar a nuestro Dios, ya no queremos acercarnos a Él. Tenemos que seguir haciéndolo. Nuestro corazón tiene que seguir perfeccionándose para nuestro Dios. Joel clama a Dios para que los demás también sigan el ejemplo. Y bueno, ese es el primer paso necesario. En el capítulo 2, versículo 2, escribe esto. Dice Jehová, volved a mí de corazón. Vuélvanse a mí de corazón. Volteemos a nuestro Dios de corazón. Ya no vivas más en tu pasado, ya no vivas más en Dios, ya no vivas más en sequía, alejado totalmente de Él. Recuerda que Dios te amó a ti y a mí y nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero terminar con esto. Joel nos anima con este pasaje a que aclamemos a Dios porque nosotros no podemos hacerlo solos en medio de las circunstancias, en medio de las crisis, en medio del pecado que está quemando y consumiendo nuestras vidas, principalmente nuestra vida espiritual. Clama a Jehová, clama a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia. Clama a Dios, pero con confianza, porque Él te va a dar los pastizales y los frutos eternos que jamás van a ser destruidos. Hermanos y amigos, termino con esto. Espero que haya sido de edificación para ti, como también lo fue para mí, este hermoso pasaje.
Y reciban muchos saludos de la Iglesia de Cristo aquí en la colonia 89. Recuerda que este mensaje tenemos que vivirlo, pero también hay que compartirlo. Hay que compartirlos. Recuerda que las crisis siempre van a estar ahí, pero tú decides cómo pasar las crisis. ¿De qué manera? ¿Con Dios o sin Dios? Dios te bendiga y que tengas un excelente día.